Y vamos a empezar a hablar un poquito sobre los milagros. ¿Y qué es un milagro? Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. O sea que para poder tener un milagro, para ver un milagro, tenemos que aprender a entregar a la expiación. Los ojos del cuerpo ven únicamente formas. No pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados. Y fueron fabricados para fijarse en los errores y no ver más allá de ellos. Podemos decir entonces que un milagro es dejar de ver errores, es dejar de ver ilusiones y empezar a contemplar la verdad, empezar a contemplar a Dios en todo y en todos. Recordemos que con los ojos del cuerpo veo errores, percibo. Cuando entrego a esa mente superior, a ese pensamiento de Dios en mi mente, a lo que el curso llama Espíritu Santo, mi percepción egoica logra ver con los ojos del amor. Y tenemos que reconocer que la palabra expiación, a los que tenemos una raíz cristiana, nos conduce directamente a pagar por un error. Pero el curso no lo interpreta así, sino todo lo contrario, a tomar una nueva decisión, a querer ver de otra manera. La expiación es la corrección del error. Y la expiación, tal como la veíamos antes, es pagar por un pecado, por un error. Tengamos muy presente esto de que para un curso de milagros, pecar es errar, es simplemente cometer un error. Y debemos normalizar cometer errores y dejar de culparnos y de castigarnos por ello. Por aquí tenía una definición que había notado que me gustaba mucho sobre el milagro. Ya lo voy a encontrar más adelante. Tengamos muy presente que las dos emociones básicas es el amor o el miedo. El amor es lo real, el miedo es la ilusión. Y puedo vivir en el miedo o vivir en el amor. Y de eso depende mi decisión, mi libre albedrío. Y hay que ser honestos y reconocer que estoy viviendo en el miedo para poder cambiar. Si no lo reconozco y acepto, no puedo cambiarlo. Y no importa la intensidad de ese miedo, así sea muy pequeño, tengo que querer salir de ese estado. Por eso esto es un proceso de honestidad plena. Y tenemos que querer salir de ese estado. Tenemos que querer ver de otra manera. Tenemos que querer el milagro. Hay que ser honesto entonces y reconocer que estoy viviendo desde mi ego para decidir cambiar. ¿Y cómo reconozco si vivo en el amor? Porque siento paz, plenitud, confianza, alegría, libertad, abundancia, salud perfecta, porque no hago real el error ni las ilusiones. Y cuando descubro que estoy en el ego, cuando siento culpa, miedo, diferencia, celos, envidia, odio, fobia, angustia, impotencia, cuando estoy juzgando,
cuando estoy apegada a un sufrimiento, apegada a una persona, a que algo sea de una determinada manera, cuando siento dolor, cuando siento ansiedad, cuando estoy estresado, cuando me siento esclavo, cuando estoy deprimido, cuando estoy enfermo, cuando no me amo. Y es importante comenzar a aceptar, a reconocer que tengo todos estos sentimientos, porque la emoción egoica es la llave para ese cambio que produce la entrega a la expiación. El perdón que propone un curso de milagros entonces está relacionado con reconocer que no sé nada, que no lo pude hacer mejor que con mi nivel de conciencia, que con las herramientas con las que contaba en ese momento no pude hacer otra cosa. Pero hoy puedo cambiar y elegir de nuevo. Y elegir otra manera de pensar. Y me pasa lo que me pasa porque me olvido de quién soy. Di un poder a un pensamiento que no es real, a un pensamiento dual, a un pensamiento de separación. Di poder al miedo que siento, a la culpa. Y eso provoca más miedo, más culpa, más diferencia, más separación. Y siempre el proceso de la expiación y aquello que siento es lo que yo he decidido pensar y por lo tanto provoco ese sentimiento. Y siempre las cosas suceden a través mío. Nada tiene que ver el exterior ni la otra persona. Es lo que yo decido ver y vivenciar con la otra persona o con la situación. El perdón dual, ese perdón que nosotros habíamos aprendido, que es de mí hacia otro, produce culpa. El perdón no dual, el perdón de un curso de milagros, es amor. Te vuelves compasivo contigo mismo. Consigues la verdadera libertad. Y hasta puedo llegar a agradecer a quien me trae la situación de dolor, porque a través de esa situación puedo detectar mi error de percepción y elegir de nuevo. El otro es un simple mensajero, que si yo aprovecho esa situación para entregarla a la expiación, para cambiar mi pensamiento, trasciendo, evoluciono. Comprendo que el otro es el fruto de mi inconsciente, de mi subconsciente, que quiere llamarme la atención para que recuerde quién soy a través de esa persona o de esa situación. El perdón de un curso de milagros proporciona paz. Accedes a una onda de frecuencia más ligera. Sales de una vibración muy densa a una más ligera y por ende te conectas a un mundo feliz, a ilusiones más felices. Si accedes al perdón no dual con expectativas o esperando un resultado determinado, estás bajo el dominio del ego y debes rebobinar y volver a empezar el proceso. Cuando tu única meta sea la paz, cuando quieras dejar de tener razón y pongas la paz por encima de todo, ahí tu vida se llenará de milagros. Recuerda que el milagro es lo normal de nuestra vida. Vivir en modo milagro es reflejar la verdad que somos. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto
es la expiación. Aquí esta frase es del capítulo 2 del Curso de Milagros. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en el que se cometió el error y entregárselo allí a la expiación en paz. Capítulo 5 del Curso de Milagros. No es necesario vivir grandes conflictos. Quizás solo necesitas claridad mental. Solo con dudas o preocupaciones podemos cambiar nuestro mapa del ego al mapa del amor. Recuerda que en un estado de amor y de paz se accede a respuestas y recursos más fiables. Fluyes con la vida. Y antes de practicar la expiación, busca la emoción que estás sintiendo. Dijimos que la emoción es la llave para el cambio de percepción y para que se produzca el milagro. Reconoce que es una emoción que proviene del ego. Conecta con la emoción y vívela. No la evites, no la controles, no la limites. Vive esa emoción. Si lo haces, volverás a vivir ahora una y otra vez esa emoción. Y si la reconoces y la entregas, se produce el milagro. Y ahora tienes la oportunidad de cambiar esa emoción. Y ahora tienes acceso a esta herramienta que nos proporciona el curso de la entrega a la expiación. Puedes cambiar esa emoción y no tener que vivirla nunca más. Sin el reconocimiento no puedes acceder a la expiación. Si yo lo sigo ocultando, si yo no soy honesta conmigo mismo, voy a seguir proyectando esa misma emoción en diferentes novelas o películas. Pero la emoción va a seguir estando, porque el pensamiento erróneo está en mi mente y eso es lo que voy a seguir proyectando. Una vez reconocida la emoción, puedes ir más adentro y reconocer el miedo oculto detrás de esa emoción, detrás de ese miedo. Está la culpa, y si aún no llegas a reconocer el miedo y la culpa por ahora, solo está bien reconociendo la emoción y queriendo con todo tu corazón cambiarla. Recuerda que el milagro es que quieras ver la situación desde el amor. Es un milagro que quieras amor al dolor, amor al sufrimiento, que quieras amor a tener razón. Es un milagro que decidas querer cambiar tu pensamiento y acceder a una nueva percepción. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. Y el primer milagro es que uses el perdón. Experimentar voluntariamente la expiación luego de reconocer una emoción egoica. El perdón que hemos conocido hasta hoy, como ya lo dijimos, es el perdón hacia otro. Esto me debilita de algún modo. Yo tenía que disculparme por lo que había hecho a otro o al revés. Este perdón tenía un aire de culpa y de esa culpa debemos huir. Si seguimos usando el perdón descrito en la situación anterior, este perdón dual, la situación se repetirá, ya que estamos diciendo que tú me hiciste algo. Estamos haciendo real el error. Este es el perdón dual, el que hace real el perdón y me diferencia del otro, poniéndome a mí como el que perdona y el otro como el que está errado y equivocado, en un grado de desigualdad. Si seguimos afirmando que el otro nos está
o nos hizo esto o aquello, le estamos dando realidad, estamos diciendo que el otro actúa diferente a nosotros y nos situamos en una situación de superioridad o de inferioridad. Si eres tú que tiene que disculparse y el otro no acepta tus disculpas, te sientes más culpable aún. ¿Y qué pasa si nunca acepta tus disculpas? Sigues con esa culpa. Si el otro acepta tus disculpas pero no cumple las expectativas de la forma en que te disculpas, o piensas que lo que hiciste no merece disculpas, sigues quedando en deuda con el otro y la culpa aún continúa en tu vida. Recuerda siempre esta frase de en tu lugar hubiera hecho lo mismo. En tu lugar el otro tendría sus padres, tiene su cultura, sus recursos, su nivel de conciencia, su inconsciente colectivo, su inconsciente individual y su inconsciente familiar y su plan de alma. Por lo tanto, en su lugar estarías haciendo exactamente lo mismo. El perdón dual cobija orgullo. El orgullo es ego y como base de ese ego están los juicios. Los juicios siempre entrañan rechazo, nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y lo que se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites y no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que se ha juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Esta frase la encuentras en el capítulo 3. Recuerda que aquellos que juzgas, aquello que opinas, determina lo que ves. Si yo juzgo algo o a alguien como malo, para conmigo se comportará acorde a lo que estoy juzgando. Siempre es bueno tener compasión para con uno mismo, perdonarse por haber decidido erradamente, perdonarse por haber elegido soñar,